Y sin ninguna duda, Correa y Patiño son peores que Guacho. Peores. Porque Guacho se está fajando escondido en la selva. Correa, que es el narcotraficante mayor, está en Bélgica disfrutando nuestro dinero. El uno está fajándose y va a morir o va a sobrevivir con su forma de pensar respecto a lo que es una guerrilla. El otro está disfrutando en Bélgica nuestro dinero y el otro está aquí matando gente, amenazando con bombas. Patiño, que ese es el gestor, ese es el cabecilla de todo este estado de amedrentamiento que quiere hacer Correa contra el pueblo ecuatoriano. O sea, estos degenerados, depravados, no contentos con haber saqueado nuestra república y estar multimillonarios y habernos endeudados para el resto de nuestra vida y haber dejado un país sin institucionalidad, haber secuestrado la justicia, el poder electoral, haber secuestrado la justicia. No contentos con esto, estos desgraciados todavía siguen armando quilombo para ver cómo destituyen a un presidente de la República y a ver cómo ellos siguen matando y robando. O sea, esta es una sarna que le cayó al país de años de la gente más degenerada, depravada y sucia que pudo parir el Ecuador. ¿Qué clases de padres habrán tenido para que todas estas bestias actúen como actúan? Quiero felicitar a Lenín Moreno porque finalmente ordenó investigar al señor Correa con sus vínculos con el narcotráfico. O sea, Bucaram no estaba equivocado. Quiero felicitar también al Contralor General de Estado de un tema que hablaré la próxima semana, porque tengo la documentación en las manos, que está investigando al señor Nassim Neme Electrocables y su relación con Glass Viejo. Dalo denunció en campaña que eran socios y Neme dijo que era mentira. Pues se lo vamos a comprobar, porque Dalo nunca presenta una denuncia sin prueba. Y denuncian que cuando los jueces no acataron las instrucciones, el Consejo de la Judicatura inició procedimientos administrativos en su contra. Y en la mayoría de los casos los jueces fueron posteriormente suspendidos, destituidos, agrega la organización. Ahí está el caso en que Nassim Neme con Rafael Correa hablan con Yal y destituye 3 meses y lo suspende al juez Valverde, porque este señor, en su condición de juez constitucional, indicó que la Federación Ecuatoriana de Fútbol había hecho un proceso amallado en favor de un cáster internacional. ¿Cómo se llama este ladrón uruguayo? Casal, que ya ahora pues se entendió a punta de billete con los equipos de fútbol y allá ellos, que naden en dinero, sarta de rateros todos. Señores generales, los estoy combinando a enjuiciar por traición a la patria al señor Rafael Correa. Y estos siguen sacando sus miserias. En un video que se observa claramente a la asambleísta Diana Rodríguez, Gabriela Reynera y el ex canciller Ricardo Patiño gritando: iba a caer, el patuleco va a caer. ¿Qué es esto, Dios mío? Esta gente fue la que manejó nuestro país 10 años en ausencia de Bucaram. ¡Qué miseria humana! ¡Qué falta de respeto! Y peor aún, a una dignidad como un presidente de la República. Burlarse de un hombre en una silla de ruedas, burlarse de un ciego, de un mudo. Por favor, ¿qué clase de seres humanos son estas basuras? Y esto lo define mejor que yo Martín Pallares, que dice: el correísmo sacó a las calles sus peores miserias, que se resumen en 2 hechos: haber dejado en evidencia, una vez más, que su poder de movilización es débil, y haber expuesto un discurso que se limita a la necesidad desesperada de tener impunidad y volver a recuperar el poder, sin importar que sea a través de mecanismos nada democráticos, es decir, golpistas. No es la primera vez que este sector del correísmo ultraderecha ha dejado ver su maltrecha capacidad de movilización. En realidad esto ocurre desde que dejaron el poder. Ahí está el ejemplo de la movilización convocada para la desafiliación masiva de Alianza País, que fue un fracaso. Y qué decir la romería de esta Consejo Nacional Electoral, donde pretendían ser reconocidos como movimiento político
y a la que fueron tan contadas personas que la cera del 6 de diciembre, donde está el Consejo Nacional Electoral, les resultó muy grande. Y qué decir además de la pobrísima convocatoria durante la campaña a favor del no, de la consulta popular, o de la despedida de Rafael Correa en Guayaquil cuando regresó a Bélgica, yo diría, o cuando llegó escondido, pagando $80,000 en un vuelo charteado de un avión, porque no tenía el coraje de verle la cara a Bucaram y enfrentarlo como hombre. Pero el costo más alto para el correísmo pudo haber sido otro: exponer públicamente, y esta vez ya en la calle, y no solo en sus redes sociales, el discurso que actualmente lo cuestiona. En las consignas que se gritaban y en los carteles que se llevaban, no había más que exhortos abiertamente golpistas para que caiga el gobierno de Lenín Moreno, así como pedidos para que se libere al delincuente, narcotraficante, lavador de activos, al corrupto, degenerado, hijo del violador, el señor Jorge Glass. Pedían la libertad de un degenerado, de un ladrón, que se robó todos los espacios estratégicos del país y nuestras riquezas, y pedían que se paralicen investigaciones contra Rafael Correa. La única propuesta que tenían era impunidad y golpismo. Pero si la imagen de Patiño, Rivadeneira, Buendía, Viteri, Paola Pavón y otros dirigentes de esta corriente política cantando Patuleco a ciudad aborrecida y condenada, lo mismo ocurrió con un cartel en el que iba escrito: nos falta uno, nos falta uno. Le falta uno al narcotráfico, le falta uno a la degeneración, al robo, al saqueo de la nación, le falta uno a la dictadura. Les faltaba Jorge Glass, preso por el caso de Brecht. Y esto es tan evidente que están acabados, que Pablo Cubi nos dice que ellos viven del arte de la zapada, que en otras palabras, que no es reconocido. No fue nunca reconocido el gobierno de Correa, quien más ha estudiado, quien se sacrificaba, el mejor investigador, ni el que más libros ha escrito, ni el más inteligente, ni el sabio, ni el más trabajador, sino el más sabido, el más avión inescrupuloso. Esa fue la meritocracia de Rafael Correa, filtrada por la zapada. Poner al más ratero, al más malo, al más criminal, al más pillo, al más solidario, al más tranquilo: mátalo de acá, mátalo de allá, mételo por aquí, mételo allá, roba aquí, roba allá. Caterva de delincuentes, malparidos. ¡La soberanía! Todo está bien. Pone la Constitución. Sí, y no solamente eso, lo más grave es que desmantela las Fuerzas Armadas. Está bien, hágalo, pero usted tiene... Si usted está tomando una medicina para el corazón y dice: ya no la tomo, ok, que déme una alternativa. No había ninguna. Nos dejó 5 años sin radares. Y cuando llegaron los radares chinos, estos no sirvieron, nos hicieron chinos los chinos. Nuevamente aplicaron en la venta. Patiño les compró los radares en el famoso te meto mi tuco y mi tuco te meto. Nos metieron el tuco. Y entonces comenzaron a llegar narcoavionetas, narcosubmarinos, narcovalijas. Correa abrió las fronteras al mundo, pero ingresó algún inversionista extranjero. ¿Quién vino a invertir en el país? Nadie. Cuando él abrió las fronteras al mundo, entraron narcotraficantes y delincuentes. Y encima de eso, todo un Congreso Nacional definiendo la tabla de droga mínima de drogas para portar. ¡Droga a la niñez! ¡Qué gran gobierno! Correa decreta el indulto a los sentenciados por mulas del narcotráfico. 2.000 liberados, entre ellos 8 hombres del Chapo Guzmán. Y ahora, Ecuador está amenazado por el terrorismo y narcotráfico, a los que el gobierno de Correa protegió. Jamás los reprimió. Y peor, nos dejó centenares de miles de jóvenes y niños inmersos en las drogas. Esto no es motivo suficiente para que Correa, su ministro de Defensa y muchos ministros de Asambleístas del Correato estén presos por traición a la patria, señores miembros de las Fuerzas Armadas. En el reporte de la CNI de octubre de 2012 se involucra a Homero Sombrante como uno de los asesores de la Torre,
quienes tienen una central política dominada cuando país se lee en el documento. Hay denuncias a la Senaín. ¿Qué más decir? Que lo he denunciado y lo repito. Telmo Castro Donoso es militar y supuesto nexo del cartel de Sinaloa. Quedó en libertad luego de cumplir 14 meses de cárcel. Porque el mismo tribunal le redujo la sentencia en un 49% y primero tenía 25 años. Y salió a los 14 meses. Y era el nexo directo del Chapo Guzmán. Y utilizaba avionetas que despegaban desde varios puntos del país. ¿Quién se las daba? ¿Por qué no se pregunta la Comisión Investigadora actualmente de narcotráfico contra Correa? ¿Qué tienen en común los sonados casos de narcovalija, Huracán Verde, Huracán de la Frontera Resurgir y la captura de narcoavionetas? Se realiza cuando lo capturan a Telmo Castro Donoso. El celular de su propiedad, la policía, en su aparato 9360 curva email 35263105 2479 9124, y un perito encontró esta radiografía. Aquí está de Rossi con los narcotraficantes Rafael Correa, y aquí abajo están los indicios para que capture la ciudadanía del teléfono de Telmo Castro. ¿Cómo tenía contacto directo con el gobierno ecuatoriano? El brazo derecho del Chapo Guzmán, que Correa le entregó la avioneta para que se vaya a México, la avioneta del Chapo, y volvió. Y cuando vuelve, cae la avioneta. Y oh, sorpresa, se registra el registro de la avioneta que se incendió y desaparecen 40 millones de dólares, de los cuales 10 millones son del Chapo, por el que ahora quieren matar a Guacho. Correa, al ver que ya no se pudo robar la plata, porque él es el dueño finalmente del dinero, comienza a crear caos en el Ecuador. Secuestra a periodistas, se le va de las manos o ordena a él que los maten. Para completar y dorar la píldora, Correa viaja a Guatemala a liberar a 5 narcotraficantes ecuatorianos capturados con 5 millones de dólares en droga, y le piden prisión a Pérez Molina que ayude a liberarlos. Para nadie es un secreto que Ecuador dejó de ser esa isla de paz y pasó a ser territorio de los carteles internacionales de la droga. Recordemos el año 2012 de la valija diplomática, Emilio, enviada por la Cancillería. ¿Usted se acuerda de eso, Emilio? Claro, el caso famosísimo involucraba a Ricardo Patiño. Relátemelo. Eso fue a Milán, ¿no? Eso fue Milán, Italia, y de ahí hubieron... Utilizaban jarros con logotipos, una obra teatral infantil. Así es, en obras artísticas, etcétera. Uno de los acusados en el tema dijo que habían utilizado precisamente el nombre de su organización, etcétera, y que ahí se había disfrazado el envío de esto. Lo denunció. Lo denunció públicamente. El dueño de la valija, que dice que era el dueño de la valija de teatro, denunció que lo querían obligar a mandar drogas. Así es. Y viaja Pierina Correa, pues, a Italia, y no los indican, o sea, no le recogen la documentación, Italia. Y Patiño, desesperado, gritaba en CNN que no aceptaba que le pregunten, porque no tiene nada que ver. Era su valija diplomática. Pero no solamente esto, pues cambiaron los reglamentos, pues se acuerda, para que pueda viajar una valija diplomática en esas condiciones. Así es. Porque durante 40 años en este país, el reglamento de la valija diplomática era que era un maletín de unas medidas determinadas pequeño, donde iba documentación expresa, autorizada y firmada por el presidente de la República. Cambiaron el reglamento. Es que hemos comprobado que hay que ayudar al teatro para que viajen cosas de escenarios de teatro a Europa para llevar nuestra cultura. Tremendo ratero narcotraficante. Lo liberó a Patiño de toda responsabilidad. Hemos estudiado el caso
decía el primo del presidente, y definitivamente Ricardo Patiño no tiene nada que ver en esto. Pero qué garantía, Dios mío, qué palabra. Y el 3 de septiembre del mismo año, Jean Paul Flores, el primero involucrado en ser liberado, tras cumplir su sentencia en Milán, apenas llegó, quiso tomar contacto con nosotros, no tuvo acceso. Y descubrieron que quería decir la verdad y lo mataron. Y todos sabemos quién lo mató. La tachuela, la loca, la que dicen que es mujer de Correa. Yo no sé cuál es la mujer y cuál es el hombre. Fue también el manejo de la deuda. Incluyeron, así como hicieron un reglamento para poder traficar drogas en la valija diplomática, asimismo incluyeron una metodología para el cálculo de la relación deuda-PIB no prevista en la ley. O sea, como un gángster, robemos sin que la gente se dé cuenta. Declaremos secreta la deuda para que nadie sepa que estamos robando. Porque ahora nadie sabe cuánto es la deuda. Hasta ahora es 92.000 millones. Pero si un día se para un chino y nos aplica te meto mi tuco te meto, y nos dice que no, que él dio 50.000 millones de dólares más, y como Correa quemó toda la documentación, la desapareció, no está numerada, no había seguimiento, se hacía por teléfono, se hacía a dedo, sin control de nada, porque era la reina, la loca que manejaba la república, la puta que se creía la dueña de la patria. Como él era esa loca, no respetó ninguna ley y no hay un militar que lo acuse de traición a la patria. Mantuvieron y aplicaron resoluciones respecto a la calidad de secreta y reservada de la documentación relacionada con operaciones de endeudamiento que difiere del ordenamiento legal. Le dice a la Contraloría, incumplieron los requisitos previstos para la contratación de endeudamiento público una vez superado su límite. Y antes del límite tampoco lo cumplieron. No registraron como deuda operaciones de preventa de crudo, a pesar de que estos fueron satisfechas incluso mediante el pago de valores monetarios y generaron el pago de intereses al Estado. Contrataban deuda para obras y la plata no entraba, se quedaba fuera en China mismo, porque las obras se las entregaban a empresas chinas. Vaya usted a saber cuál era la comisión. Líquida. Y a saber si la obra existió, porque no hay seguimiento a esa deuda. Todo lo desapareció este ladrón. Dice la Contraloría que la deuda externa en su conjunto no fue considerada en la estadística, sin que exista evidencia ni de su pago. O sea que si la plata la prestaban se la llevaban ellos. No hay evidencia. Ay, Dios mío. Solo en un papel decían que eso era. Pero la plata, ¿dónde estaba? ¡Ladrón! ¡Ladrón! Y dice que la reducción se realiza cuando la deuda pública estaba a punto de sobrepasar el límite legal previsto en el CEOPLEAFIP. Es decir, hizo a conciencia lo que habilitaba la contratación de créditos sin cumplir con la norma legal. Y la Contraloría ha dispuesto ya al Ministerio de Economía y Finanzas la derogatoria de los acuerdos ministeriales y otras resoluciones sobre reserva de las operaciones de deuda. El informe además cuestiona que las preventas de petróleo no hayan sido contabilizadas como deuda. Y aquí aparece nuevamente la Pierina con Ostaiza, y aquí aparece nuevamente la Pierina con Jorge Burri de Obrán, en Italia, allá donde llevaban la droga. Aquí aparece en fiestas sociales. Aquí está esta mujer que andaba con las uñas sucias antes y que hoy es una millonaria y que tiene el deporte del Guayas despedazado. Aquí aparece Pedrito Delgado con Redoblán, con el narcotráfico. Van juntos a ver los partidos. El Roma versus el Juventus, que es fabuloso. Y aquí aparecen otras fotos, Pierina con Ostaiza. O sea que no es casualidad. ¿Qué más quieren? ¿Qué quieren? ¿Que saque una conversación de Correa con el Chapo Guzmán? No hay prueba, no hay prueba, no hay prueba.
ladrones contumaces, degenerados, han despedazado a mis pobres patrias, compatriotas. Y por último, Correa se cobija y miente y dice: me quieren enjuiciar por seguir los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. En primer lugar, señor, usted era enemigo del Fondo Monetario Internacional. Usted hablaba peste del Fondo Monetario Internacional. Y terminó en 4, recibiendo todo lo que le metía el Fondo Monetario Internacional. Usted es un inmoral, doble discurso. Usted no tiene trompa para hablar del Fondo Monetario Internacional, porque usted despreciaba. Usted cuando quiere se beneficia de lo que usted dice que no quiere. Usted habla de los gringos y usted es un pro-yanqui. Usted es un agente de la CIA. Por eso es que todavía no le sacan a usted boleta de Interpol. Usted estudió en los Estados Unidos con la plata de nosotros, desgraciado. Nunca trabajaste, infeliz. Fuiste mantenido por el Estado toda tu vida, ratero. Luego fuiste empleado de Borja, empleado de Férez Colero, empleado de Sistura Mayén, empleado del presidente que no recuerdo el apellido. Este Palacios, que nadie sabe que fue presidente de la República. Usted pregunta en la calle, ¿el presidente para quién? Nadie sabe. Pasó como José Cumba, su madre a la tumba. Nadie lo conoce. De que sí, de que el Fondo Monetario, él siguió las instrucciones del Fondo Monetario. El Fondo Monetario le dice: mentira. Jamás es nuestra política hacer lo que hizo el señor Correa. Lo desenmascara. Además que usted no se lo acusa por seguir los lineamientos del Fondo Monetario. Se lo acusa por ladrón. Se lo acusa por haber declarado secreta la deuda. Por hacer un reglamento para poder sobrepasar el 40% y seguir prestando deuda. Se lo acusa por no haber contabilizado. Se lo acusa de ladrón, señor. Donde usted se cobija, es solo una cosa para decir qué cosa es el Fondo Monetario contra usted. El Fondo Monetario Internacional aclaró que el gobierno del Ecuador no aplica la metodología de cálculo del monto de la deuda pública establecido como el Fondo Monetario, como ha afirmado el expresidente Rafael Correa. Lo desenmascara y lo cachetea. En los apuntes a los datos del Ecuador, el fondo dice: las autoridades han adoptado una contabilidad que no es estándar por razones presupuestarias. El personal del Fondo Monetario no usa esta contabilidad, yo diría ridícula. Que para el Fondo Monetario la deuda debe incluir preventas de petróleo, que no incluye las de Correa. Certificados de tesorería, que no tiene Correa. Préstamos al Banco Central y atraso al sector público, que no se encuentran. Que no forman parte de las estadísticas de deuda que presenta el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto dice el Fondo Monetario. La deuda debe incluir preventas de petróleo, certificados de tesorería, préstamos al Banco Central y atraso al sector público, que no forman parte de las estadísticas de deuda que presenta el Ministerio de Economía y Finanzas. El 20 de octubre de 2016, cuando el monto de la deuda pública se acercaba vertiginosamente al límite legal del 40% del Producto Interno Bruto, el expresidente Correa emitió un decreto para consolidar el cálculo de deuda pública de conformidad con el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Como consecuencia, la deuda pública cayó inmediatamente del 38% al 26% del Producto Interno Bruto. El problema es que el Fondo Monetario jamás ha tenido ese reglamento que él dice que tenía. Desde entonces, Correa y las autoridades del Frente Económico sajaron los cuestionamientos al cálculo de deuda pública, alegando que su gobierno aplicó el manual del Fondo Monetario Internacional, pero ya le han explicado que es totalmente falso. Gracias a esta modificación en el cálculo de deuda pública, el gobierno pudo exceder el límite del endeudamiento legal, como ha señalado la Contraloría. Y un Patricio Rojas Arias nos dice, o sea, un Fondo Monetario Internacional le dice a Correa: usted es un mentiroso, usted es un ladrón, en otras palabras. Pero no tiene boleta de captura. Es que este fiscal Vaca es lo más sucio, peor que Chiriboga que tenemos para la República. No hace nada, está sentado, no pasa nada. El contrato fue emitido bajo la cláusula de cuantía indeterminada, es decir, carta abierta, a pagar los costos que la empresa le mande y el plazo de ejecución que tenía la compañía cuando le daba la gana.
Le regalaron 50 millones de dólares. Entre el padre y el hijo se cruzaron la plata. ¡Rateros! Los maravitas deberían de coger estos sinvergüenzas y lastillarlos en las calles. ¡Ladrones! Hay un informe de Contraloría donde se han robado la plata del terremoto. ¡Eso es inhumano! Todos los ecuatorianos llorábamos, llorando con la gente muerta, con los familiares de los muertos, llorando con niños en las calles buscando a sus padres. Todos salíamos en caravanas en la República a darle la mano a nuestra patria pequeñita de Manaví, que tanto amamos. Y estos desgraciados, los Zambrano, los Bernal, estaban robándose el dinero del terremoto. Aquí está claramente Contralor, dice que se han robado 50 millones de dólares. Franklin Bernal, su hijo Carlos Bernal. Presidente, la semana anterior también presentaron un reportaje en Ecuavisa sobre el abandono. Están en albergues, no tienen casa para vivir los damnificados en Manaví, en el sector de Pedernales, y los comerciantes denunciaron que pedían ellos en esa época 30 millones de dólares que les den de crédito para volver a levantar sus pequeños negocios en Manaví. Tampoco hubo nada, toda la plata se la robaron. Hitler iba a invadir Inglaterra, se dio cuenta que lo único que le quedaba era orar. Y se proclamó en toda Inglaterra cadenas de oración. Hitler iba en camino. Nunca llegó. No se sabe qué pasó. Algo lo detuvo. Al parecer, una muy intensa niebla los cubrió por completo y debieron retroceder. Después de esto, la reina dijo una frase que se recuerda hasta hoy. Le temo más a un ejército de gente orando que a un ejército militar. Ecuador nunca debe olvidar el poder de la oración, llena de la inmensa fe. Son días duros para la patria, y yo que nací para luchar y para pelear por los pobres, por los negros, por los indios, por los cholos, le digo primero gracias al presidente de la República por haber iniciado la investigación de los vínculos de esta mafia Correa con el narcotráfico. Segundo, hay que agradecer al Contralor General de Estado, que está haciendo una gran labor. Está solo este hombre peleando, está solo fajándose, no tiene el acompañamiento del fiscal general de la Nación, es un cómplice del señor Correa. Tercero, le hago un llamamiento a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Ustedes, señores, son patriotas. A ustedes los han desmantelado y los han humillado. A ustedes los han degradado. Y a la policía también, esa policía que se faja por nosotros. Esa policía hermosa que da la vida por los ecuatorianos. Esos sargentos, cabos, tenientes, capitanes, mayores, generales que en la calle han jugado su vida por darle tranquilidad a la comunidad. Ustedes, señores, tienen que acusar de traición a la patria al señor Rafael Correa Delgado. Y al pueblo ecuatoriano, no olvidar el poder de la oración. De esto no vamos a salir fácilmente. Hay una banda criminal, narcotraficante, capitaneada por Correa, que está tratando de asolar a nuestra patria y convertirla en un estado de incertidumbre para dar golpes de estado y para que este enfermo mental quiera seguir llenando su ego personal. Hay que capturarlo. Capturando a Correa, cancelando a Yal y cancelando a Vaca, Ecuador es otro.